Me llamo Marcus, tengo 32 años, y siempre he creído que la familia es lo primero. Durante años, vertí mi corazón, mi alma y mi sueldo en nuestra casa familiar, pensando que estábamos construyendo algo juntos. Luego llegó la invitación al crucero por el Mediterráneo que me excluía solo a mí. La traición dolió, pero su sorpresa cuando regresaron y me encontraron desaparecido, junto con todo lo que había pagado, les enseñó una lección inolvidable sobre dar por sentado a alguien. Antes de profundizar en cómo descubrí lo que significa la verdadera familia, deja un comentario diciéndome desde donde estás mirando y presiona el botón de me gusta y suscríbete para seguir mi viaje en busca de mi verdadero valor. Crecí en lo que pensé que era un típico barrio de clase media en Chicago. Nuestra casa no era nada lujosa, una modesta casa colonial de 3 dormitorios en un suburbio tranquilo con escuelas decentes y calles seguras. Mis padres, Richard y Eleanor, me brindaron lo que consideré una infancia normal. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver los sutiles patrones de favoritismo que era demasiado joven para reconocer en ese momento. Mi hermano menor, Evan, nació cuando yo tenía 4 años. Desde el principio, pareció ser el niño dorado. Cuando lloraba, mis padres se apresuraban a consolarlo. Cuando quería un juguete, de alguna manera aparecía el dinero, incluso en momentos en que me decían que debíamos ser frugales. En las fiestas de cumpleaños, su pastel siempre era más grande, sus regalos más numerosos. Descarté estas observaciones como celos infantiles durante años, diciéndome a mí mismo que estaba imaginando cosas. A medida que crecíamos, el patrón continuó en pequeñas formas. Evan jugaba béisbol y mis padres nunca se perdían un partido, animando desde las gradas con entusiasmo genuino. Me uní al equipo de debate y llegaron tal vez a una competencia por semestre, generalmente llegando tarde y saliendo temprano. Cuando ganaba torneos, las celebraciones eran moderadas en comparación con las elaboradas cenas que seguían incluso a los juegos perdidos de Evan. A pesar de esto, trabajé duro. A los 16, conseguí mi primer trabajo como reponedor en el supermercado local. Ahorré religiosamente, guardando casi cada centavo para la universidad. Mis padres habían dejado claro que, si bien me ayudarían con la matrícula, yo debía contribuir significativamente a mi educación. Evan, 3 años menor, nunca pareció recibir la misma lección sobre responsabilidad financiera. Después de la escuela secundaria, asistí a la universidad estatal, especializándome en tecnología de la información. Trabajé a tiempo parcial durante toda la universidad, graduándome con una deuda mínima de préstamos estudiantiles debido a mi cuidadosa planificación y ahorros continuos. Cuando conseguí mi primer trabajo real en una empresa de tecnología en crecimiento, sentí que finalmente estaba en camino de construir la vida independiente que había soñado. Entonces el mercado inmobiliario se desplomó. Mi pago inicial cuidadosamente ahorrado de repente pareció insuficiente a medida que los requisitos de préstamos se endurecieron. Durante una cena dominical, mis padres sugirieron lo que en ese momento pareció una solución razonable. Marcus, ¿por qué no te mudas de nuevo a casa por un tiempo?, ofreció mi madre, pasando el puré de papas. Puedes ahorrar en alquiler y acumular tu pago inicial más rápido. Mi padre asintió en señal de acuerdo. Tenemos mucho espacio. Tiene sentido financiero. Calculé que podría ahorrar potencialmente $1,000 adicionales mensuales eliminando el alquiler y reduciendo otros gastos. Eso suena razonable, dije. Pero quiero contribuir. Pagaré alquiler, solo que menos de lo que estoy pagando ahora. Por supuesto, dijo mi padre. Estábamos pensando que $800 al mes serían justos. En retrospectiva, $800 era solo marginalmente menos de lo que había estado pagando por mi pequeño apartamento, pero estuve de acuerdo, pensando que este arreglo sería temporal, tal vez de 6 meses a un año. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años. Antes de darme cuenta, habían pasado 5 años. Durante este tiempo, mis contribuciones al hogar fueron mucho más allá del alquiler mensual. La cocina necesitaba desesperadamente una actualización, con electrodomésticos de principios de los 90 y encimeras de laminado despegándose. Cuando sugerí renovar, mis padres parecían entusiasmados pero preocupados por los costos. Simplemente no tenemos ese tipo de dinero en este momento, dijo mi padre, luciendo genuinamente arrepentido. Podría pagarlo, ofrecí. Considérenlo mi regalo para la familia. La renovación costó $15,000.
Contraté contratistas, seleccioné materiales y supervisé todo el proyecto mientras mis padres y Evan simplemente disfrutaban de los resultados. No hubo discusión sobre reembolso o propiedad de estas mejoras. En mi mente, estaba invirtiendo en nuestra casa familiar, un lugar que todavía consideraba parcialmente mío. La renovación de la cocina fue solo el comienzo. Cuando el baño de arriba comenzó a gotear, contribuí con $8,000 para una remodelación completa. La vieja cubierta que se había convertido en un peligro para la seguridad, otros $12,000 de mis ahorros. El sistema de entretenimiento en el hogar en el sótano que todos disfrutaban en las noches de cine, $5,000 más. En total, durante 5 años, había invertido más de $40,000 en mejoras para el hogar, además de casi $50,000 en pagos de alquiler. Mientras tanto, Evan se había graduado de la universidad y había conseguido un trabajo en marketing. A diferencia de mí, se mudó a su propio apartamento de inmediato, visitando los fines de semana y días festivos sin contribuir nada al mantenimiento o mejora de la casa familiar. Sin embargo, cuando ocurrían reuniones familiares, Evan seguía siendo el centro de atención. Su nuevo trabajo, su apartamento, su vida amorosa, todo parecía ser tema de fascinación interminable para mis padres. Mis ascensos en el trabajo, o las mejoras sustanciales que hice en su casa, recibieron un breve reconocimiento antes de que la conversación volviera a las últimas aventuras de Evan. Me encontré en una posición cada vez más incómoda. Tenía 32 años, era financieramente estable con un buen trabajo, pero vivía con mis padres. Lo que había comenzado como una solución temporal de alguna manera se había vuelto permanente, conmigo funcionando más como cuidador y financiador que como miembro de la familia. Me trataban con el respeto distante que se le otorga a un inquilino confiable en lugar de la calidez reservada para un hijo. Mi amigo Anthony señaló esto durante una rara noche de salida. Amigo, te das cuenta de que básicamente eres su cajero automático, ¿verdad?, dijo entre sorbos de cerveza. ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron sobre tu vida, tus metas, tu felicidad? Descarté sus preocupaciones en ese momento, pero sus palabras permanecieron en mi mente cada vez que escribía otro cheque para una reparación del hogar o escuchaba a mi madre hablar con entusiasmo sobre el último logro de Evan mientras los míos no se mencionaban. La observación de Anthony resonó más fuerte. Aún así, me dije que la familia se apoya mutuamente, que mis contribuciones estaban construyendo algo significativo. Creo que mis padres apreciaron mi ayuda, incluso si no siempre la expresaron de manera efectiva. Estaba invertido tanto financiera como emocionalmente en esta casa y en esta unidad familiar. No podría haber imaginado entonces cuán completamente se destrozaría esa creencia o cuán dramáticamente recuperaría eventualmente lo que era legítimamente mío. El anuncio llegó durante lo que comenzó como una cena ordinaria de martes por la noche. Mi madre había preparado su asado a la olla característico y mi padre había abierto una botella de vino, algo que generalmente se reservaba para ocasiones especiales. Evan había venido en coche desde su apartamento al otro lado de la ciudad, lo cual era inusual para una noche de semana. Debería haber reconocido esto como señales de que algo andaba mal, pero estaba distraído por un proyecto de trabajo que había consumido la mayor parte de mi atención ese día. Tenemos noticias emocionantes, declaró mi madre después de que todos habíamos llenado nuestros platos. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que no había visto en meses. Miró a mi padre, quien asintió animándola. Tu padre y yo hemos reservado un crucero por el Mediterráneo para este verano, anunció, aplaudiendo con las manos. 2 semanas visitando Italia, Grecia y España. Hemos estado ahorrando durante años para este viaje único en la vida. Eso es asombroso, dije genuinamente. Mis padres a menudo habían hablado de querer ver Europa, particularmente la costa mediterránea. ¿Cuándo nos vamos? Debería solicitar tiempo libre en el trabajo pronto si es este verano. Un extraño silencio cayó sobre la mesa. La sonrisa de mi madre vaciló ligeramente mientras intercambiaba una mirada con mi padre. Evan de repente se interesó mucho en cortar su asado a la olla en trozos de tamaño preciso. Bueno, comenzó mi padre, aclarando su garganta incómodamente, la cosa es, Marcus, que no podíamos pagar boletos para todos. Los paquetes de cruceros son bastante caros. Asentí lentamente, procesando esta información. Entiendo. Puedo pagar mi propio camino. Solo háganme saber cuánto y cuándo necesitan el dinero. Otro silencio incómodo.
En realidad, intervino mi madre, con la voz antinaturalmente aguda, ya hemos reservado los boletos para los 3. Verás, Evan ha estado trabajando tan duro en su nuevo trabajo, y pensamos que se merecía unas buenas vacaciones. La implicación quedó en el aire, imposible de ignorar. Evan merecía unas vacaciones. Aparentemente yo no, a pesar de trabajar igual de duro en mi trabajo mientras mantenía su casa. Entonces, ¿se llevan a Evan pero no a mí?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutral a pesar del dolor que florecía en mi pecho. No es así, dijo mi padre rápidamente. Simplemente no podíamos pagar 4 boletos, y Evan no ha tenido unas verdaderas vacaciones desde la universidad. Yo tampoco, señalé. He estado invirtiendo mi dinero extra en esta casa. Esa fue tu elección, habló Evan por primera vez, con un ligero tono defensivo en su voz. Nadie te obligó a gastar tu dinero en renovaciones. Lo miré fijamente, atónito por su audacia. Las renovaciones beneficiaron a todos, incluido él durante sus frecuentes visitas. El nuevo sistema de entretenimiento que disfrutaba durante los partidos de fútbol, la terraza donde organizaba fiestas con amigos durante las parrilladas de verano, la cocina renovada donde nuestra madre preparaba las comidas que devoraba sin aportar un centavo. Sabemos que has hecho mucho por la casa, dijo mi madre con suavidad, y lo apreciamos. Pero este viaje es algo que hemos estado planeando para el cumpleaños número 60 de tu padre. Simplemente no pudimos hacer que los números funcionaran para 4 personas. Podría haber ayudado con el costo, dije, si me lo hubieran pedido. No queríamos agobiarte, respondió mi padre. Ya has hecho mucho. La conversación avanzó cuando comenzaron a discutir las excursiones de crucero y los puertos de escala mediterráneos. Me senté en silencio empujando la comida alrededor de mi plato, con el apetito perdido. Mientras conversaban con entusiasmo sobre los paseos en góndola en Venecia y las puestas de sol en Santorini, una fría comprensión se instaló en mi estómago. Era un extraño en mi propia familia. Más tarde esa noche, después de que Evan se hubo ido y mis padres se hubieron retirado a su dormitorio, me senté solo en la cocina que había pagado para renovar, desplazándome por el sitio web de la línea de cruceros que habían mencionado. Las restricciones presupuestarias que mis padres habían citado parecían sospechosas cuando vi los precios. Este no era un paquete de crucero de ganga. Era un viaje de lujo con comodidades premium, opciones gastronómicas elegantes y excursiones exclusivas. El costo para 3 personas superaría fácilmente los $15,000, la misma cantidad que había gastado en renovar su cocina. Al día siguiente, llamé a Anthony y me reuní con él para almorzar para procesar lo que había sucedido. Eso es una mierda, hombre, dijo después de que le expliqué la situación. Se están aprovechando de ti. Has estado financiando su estilo de vida mientras te excluyen de las ventajas. Tal vez realmente no podían pagar otro boleto, sugerí, todavía tratando de darles el beneficio de la duda. Anthony me dirigió una mirada escéptica. Si pueden pagar un crucero de lujo para 3, podrían haberlo hecho funcionar para 4, especialmente si te ofreciste a contribuir. Esto no se trata de dinero, Marcus. Se trata de a quién priorizan. Sus palabras dolieron porque contenían una verdad que había estado evitando durante años. Yo era el hijo confiable, el que podía contar con apoyo financiero, pero por lo demás era pasado por alto. Evan era el hijo favorito que recibía la inversión emocional y las experiencias especiales. Durante las siguientes semanas, el entusiasmo de mis padres por el próximo crucero dominó cada conversación. Mi madre compró ropa nueva para el viaje. Mi padre investigó la historia y la arquitectura del Mediterráneo. Evan se detuvo con más frecuencia, ostensiblemente para discutir los detalles del viaje, pero en realidad para presumir. No puedo decidir entre la visita de cata de vinos en la Toscana o la excursión en yate privado en Santorini, reflexionó una noche, desplazándose por las opciones en su tableta mientras yo preparaba la cena para todos. ¿Qué te parece, mamá? Ambos suenan maravillosos, respondió ella. Tal vez podamos hacer ambos si nos saltamos el día de spa. Permanecí en silencio, cortando verduras con más fuerza de la necesaria. Marcus, dijo mi padre de repente, como si acabara de recordar que existía, esperábamos que no te importara cuidar la casa mientras estamos fuera. 2 semanas es mucho tiempo para dejar el lugar vacío. Y ahí estaba. No solo fui excluido de las vacaciones familiares, sino que ahora se esperaba que sirviera como cuidador de la casa sin paga.
Quería negarme, decirles que podían contratar un servicio como lo haría cualquier otra persona. En cambio, me escuché a mí mismo estar de acuerdo. Claro, de todos modos vivo aquí. Eso es genial de tu parte, dijo mi madre radiante. Nos sentiremos mucho mejor sabiendo que estás aquí cuidando las cosas. A medida que se acercaba la fecha de salida, las redes sociales de Evan se inundaron de publicaciones de preparación para el crucero, trajes de baño nuevos, gafas de sol caras, una cámara de alta gama para documentar el viaje. Cada compra sin duda tensando su modesto salario de marketing, pero nuestros padres probablemente habían contribuido, tal como siempre lo hacían por él. El fin de semana antes de que se fueran, me reuní con Brandon, un amigo de la universidad que se había convertido en abogado de familia, para tomar algo. Por lo que has descrito, dijo después de escuchar mi situación, esencialmente has sido un inquilino con derechos de mejora. El dinero que has invertido en esa casa te da algunos derechos legalmente hablando, especialmente sin ningún acuerdo escrito que indique lo contrario. Nunca pensé que necesitaría protección legal de mi propia familia, dije en voz baja. Brandon me dirigió una mirada comprensiva. La dinámica familiar puede ser complicada, pero recuerda, la sangre no le da a nadie el derecho de aprovecharse de ti. El día de su partida, llevé a mi familia al aeropuerto. El coche estaba lleno de charlas emocionadas sobre la cocina mediterránea y los sitios históricos. Nadie preguntó cómo podría pasar mis 2 semanas solo. En la parada de la terminal, mi madre me abrazó brevemente. Hay comida en el congelador, dijo, y los números de emergencia están en el refrigerador. Diviértanse, respondí, ayudando a mi padre con el equipaje. Buen viaje. Mientras los veía entrar en la terminal, mi hermano nunca miró hacia atrás ni una sola vez, algo cambió dentro de mí. La última amenaza de ilusión sobre mi lugar en esta familia se rompió limpiamente. No era un hijo para ellos, no realmente. Era el cuidador confiable, la billetera conveniente, el perpetuo extraño mirando hacia adentro. Conduje a casa solo a la casa vacía, con un plan ya formándose en mi mente. 2 semanas serían más que suficiente. El silencio de la casa me golpeó tan pronto como regresé del aeropuerto. Por primera vez en años, estaba completamente solo en el espacio. Sin la presencia constante de mis padres ni las frecuentes visitas de Evan, caminé por cada habitación lentamente, viéndolo todo con nuevos ojos, catalogando mis contribuciones, tanto visibles como invisibles. Los primeros días pasaron tranquilamente mientras iba a trabajar, regresaba a casa e intentaba ignorar el creciente resentimiento dentro de mí. Evité mirar las redes sociales de Evan, donde ya había comenzado a publicar fotos de su viaje a Europa. Sabía que verlos disfrutando sin mí solo profundizaría la herida. Al 4.º día, decidí abordar la abarrotada oficina en casa. Mi padre siempre había sido desorganizado con el papeleo, y pensé que podría ser productivo crear un mejor sistema de archivo como un regalo final antes de mi partida. No estaba buscando activamente nada incriminatorio, lo que hizo que lo que encontré fuera aún más impactante. En el cajón inferior del archivador, debajo de los documentos fiscales y las pólizas de seguro, descubrí una carpeta gruesa etiquetada como refinanciación de la vivienda 2019. Dentro había documentos hipotecarios fechados 3 años después de que me había mudado de nuevo a casa, que mostraban que mis padres habían sacado una segunda hipoteca sobre la casa por la suma de $150,000. El momento me pareció extraño. En 2019, ambos padres estaban empleados y nunca habían mencionado dificultades financieras que requirieran reorganizar la casa. Profundicé en la carpeta, encontrando extractos bancarios que mostraban grandes retiros después de la refinanciación. Algunos estaban etiquetados como fondo de vacaciones europeas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza cuando me di cuenta. Saqué mi teléfono y calculé el alquiler total que había pagado durante 5 años, $48,000, casi exactamente la cantidad necesaria para cubrir los pagos mensuales de una segunda hipoteca de $150,000. Habían reorganizado la casa, creado un fondo de vacaciones y usado mi alquiler para hacer los pagos. Sin saberlo, había estado financiando sus sueños de jubilación mientras me trataban como a un inquilino. Mis manos temblaron mientras continuaba buscando entre los documentos.
encontré extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras en tiendas departamentales de alta gama, recibos de escapadas de fin de semana a centros turísticos cercanos y correos electrónicos de confirmación de espectáculos de Broadway durante viajes a Nueva York de los que nunca me habían contado, todo mientras me decían que el dinero era escaso, todo mientras pagaba las mejoras necesarias en el hogar de mi propio bolsillo. Esa noche, mi teléfono sonó con un mensaje de Van. Era una foto de él descansando en la cubierta del crucero, con las aguas del Mediterráneo brillando detrás de él, con el título, Viviendo mi mejor vida. «Te extraño, hermano». La falta de sinceridad me revolvió el estómago. No respondí. En cambio, llamé a Brandon, mi amigo abogado. «Necesito tu opinión profesional», dije cuando respondió. Si hubiera estado pagando alquiler e invirtiendo en mejoras en el hogar sin ningún acuerdo formal, ¿qué derechos tengo sobre esas mejoras? La voz de Brandon se volvió seria. Legalmente hablando, sin un contrato que indique lo contrario, las instalaciones permanentes que hayas pagado podrían considerarse de tu propiedad. ¿Tienes recibos, comprobantes de pago? Todo, confirmé, cada cheque, cada extracto de tarjeta de crédito, cada factura de contratista. Entonces podrías tener un caso por el valor de esas mejoras, especialmente si puedes probar que nunca hubo un acuerdo para regalárselas a tus padres. Al día siguiente, me tomé un día personal en el trabajo y profundicé en las finanzas familiares. Descubrí un patrón que me sorprendió durante años. Mis padres habían mantenido cuentas de ahorro y carteras de inversión separadas de las que nunca hablaron mientras suplicaban limitaciones financieras cada vez que necesitaba algo. Habían estado construyendo sistemáticamente su nido de jubilación, ahora valorado en más de $300,000. Encontré registros de vacaciones anteriores que habían tomado con Evan durante los 5 años que había vivido en casa, viajes de fin de semana al lago Michigan, una semana en Florida, unas vacaciones de esquí en Colorado, todo mientras me decían que la familia necesitaba ser frugal. El descubrimiento más condenatorio se produjo cuando encontré correos electrónicos entre mis padres discutiendo si invitarme o no al crucero por el Mediterráneo. Mi madre había escrito, a Marcus le está yendo tan bien con la casa. Odiaría interrumpir el acuerdo haciéndole gastar dinero en unas vacaciones en lugar de en mejoras para el hogar. Mi padre había respondido, parece contento con la situación. Evan necesita más esta experiencia, y Marcus lo entenderá. Siempre lo hace. Habían tomado una decisión calculada para excluirme, no porque no pudieran pagarlo, sino porque preferían seguir explotando mis contribuciones financieras a la casa. Me recosté en la silla de la oficina de mi padre, una extraña calma reemplazando el dolor y la ira. Esto no fue un malentendido o un descuido. Fueron años de engaño deliberado, como si el universo quisiera confirmar mis conclusiones. Mi vecina, Patricia, pasó esa noche con una cazuela. Pensé que te gustaría algo de comida casera mientras tu familia está fuera, dijo amablemente mientras la invitaba a entrar. Gracias, dije, genuinamente conmovido por su consideración. Eso es muy amable. Ella echó un vistazo a la cocina que había renovado. Tus padres tienen mucha suerte de tenerte. Richard le estaba diciendo a la asociación de vecinos cómo han podido actualizar toda la casa gracias a tu éxito. Lo llamó, ordeñar la vaca Marcus mientras todavía está en el establo. Debe haber visto algo cambiar en mi expresión porque inmediatamente se sintió mortificada. Oh, Dios mío, no debería haber repetido eso. Estaba bromeando, por supuesto, pero yo lo sabía mejor. No era una broma. Era su perspectiva real, revelada descuidadamente a los vecinos mientras se me ocultaba con trivialidades sobre la familia y la unión. Después de que Patricia se fue, programé una sesión de emergencia con mi terapeuta, el Dr. Russell, quien me había estado ayudando a superar los problemas familiares durante el año pasado. Lo que estás describiendo es explotación financiera, dijo después de que le expliqué mis descubrimientos. La pregunta ahora no es si te han hecho daño, sino qué vas a hacer al respecto. Estoy pensando en mudarme, dije, tomando lo que es mío. Eso suena como un límite saludable, asintió. A veces, lo más amoroso que podemos hacer, tanto por nosotros mismos como por los demás, es dejar de permitir patrones destructivos. Mientras conducía a casa desde esa sesión, un peso se levantó de mis hombros. Durante años, había interpretado el comportamiento de mi familia a través de una lente de malentendido y falta de comunicación. Ahora lo veía claramente por lo que era, manipulación y explotación.
El tiempo de la negación había terminado. El tiempo de la acción había llegado. La decisión de irme se cristalizó en un plan esa noche. Me senté en mi escritorio con un bloc de notas legal, creando un inventario metódico de todo lo que había pagado en la casa durante los últimos 5 años. La lista era más larga de lo que inicialmente había pensado. Renovación de la cocina, que incluye gabinetes personalizados, encimeras de cuarzo, electrodomésticos de acero inoxidable y pisos de baldosas. Remodelación del baño principal con ducha sin marco, tocador doble y pisos con calefacción. Cubierta del patio trasero con asientos incorporados y pérgola. Sistema de entretenimiento en el hogar con televisor inteligente de 70 pulgadas, sonido envolvente y consolas de juegos. Configuración de la oficina en el hogar, que incluye estanterías hechas a medida y muebles ergonómicos. Juego de comedor con mesa, sillas y vitrina de porcelana. Muebles de sala de estar, que incluyen sofá modular y mesa de centro. Paisajismo del jardín delantero con sistema de riego. Sistema de seguridad con cámaras y servicio de monitoreo. Varios artículos más pequeños, como utensilios de cocina, piezas decorativas y electrónicos. Para cada artículo, recopilé documentación, recibos, extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito, facturas de contratistas e intercambios de correo electrónico que discutían las compras. Creé copias digitales de todo y las organicé cronológicamente en una carpeta segura en la nube. A la mañana siguiente, llamé a una abogada de bienes raíces recomendada por Brandon, una mujer llamada Julia Spencer, que se especializaba en disputas de propiedad. Según lo que has descrito, dijo Julia después de revisar mi documentación, tienes un fuerte derecho sobre los artículos que has pagado, particularmente porque no había un acuerdo escrito que indicara que eran regalos. Las instalaciones permanentes como la renovación de la cocina son más complicadas, pero hay precedentes de compensación en casos similares. No estoy buscando demandarlos, aclaré. Solo quiero saber que puedo llevarme legalmente cuando me vaya. Sin un acuerdo escrito que indique lo contrario, la propiedad personal que compres sigue siendo tuya, explicó. Para las instalaciones permanentes como la cocina, podrías quitarlas si se puede hacer sin dañar excesivamente la estructura, pero esa es un área gris. Mi consejo sería que te lleves todos los artículos extraíbles que sean claramente tuyos y consideres que las construcciones y mejoras son una lección aprendida. Armado con claridad legal, comencé a buscar un nuevo lugar para vivir. Quería algo completamente diferente de la casa suburbana de mis padres, un nuevo comienzo que me ayudara psicológicamente a separarme de mi antigua vida. Encontré un moderno apartamento tipo loft en la ciudad, más cerca de mi oficina, con pisos de concreto, paredes de ladrillo a la vista y grandes ventanas con vista al horizonte. El alquiler era razonable considerando que ya no estaría haciendo pagos en la segunda hipoteca de mis padres. Firmé un contrato de arrendamiento de 1 año y pagué el depósito de seguridad de mis ahorros. El apartamento estaría disponible en 10 días, dándome suficiente tiempo antes de que mi familia regrese de su crucero. A continuación, investigué empresas de mudanzas profesionales, buscando específicamente aquellas con experiencia en el manejo de artículos de alto valor. Me decidí por Premium Relocation Services, programándolos para 3 días antes del vuelo de regreso de mi familia. Les proporcioné instrucciones detalladas y un inventario completo de lo que necesitaba ser trasladado. Para las instalaciones permanentes que había instalado, decidí seguir el consejo de mi abogado y dejarlas en su lugar. Sin embargo, contraté a un tasador certificado para documentar el valor que agregaron a la casa. Esta documentación sería útil si mis padres alguna vez intentaran reclamar que me había llevado cosas que no eran mías. La parte más desafiante fue asegurar un contratista dispuesto a retirar cuidadosamente el sistema de entretenimiento en el hogar que había sido parcialmente integrado en las paredes del sótano. Después de llamar a varias empresas, encontré Wilson Home Services, que aceptó extraer el equipo sin causar daños estructurales por una tarifa premium. A lo largo de este proceso, mantuve mi rutina normal. Iba a trabajar, regresaba a casa e incluso regaba las plantas de mi madre como prometí. Respondía a los textos ocasionales de Evan con respuestas breves y no comprometedoras. Cuando mis padres llamaban para registrarse, mantenía las conversaciones cortas y no daba ninguna indicación de mis planes. Mis amigos se convirtieron en un sistema de apoyo invaluable durante este tiempo. Anthony me ayudó a medir el nuevo apartamento para asegurarse de que mis muebles encajaran.
Lisa, otra amiga cercana, me ayudó a empacar mis pertenencias personales, la ropa y los recuerdos que se habían acumulado durante 32 años de vida. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Lisa mientras guardábamos mis libros en cajas. Parece tan definitivo. Es definitivo, confirmé, pero también es un comienzo. He pasado años siendo aprovechado porque tenía miedo de perder a mi familia. Ahora me doy cuenta de que a lo que me aferraba no era una familia real en absoluto. Una semana antes de mi mudanza planificada, escribí una carta detallada explicando mis acciones y mis descubrimientos. No la escribí con ira, aunque ciertamente sentía una furia justificada. En cambio, presenté los hechos sistemáticamente, incluyendo copias de documentos clave que probaban mis puntos. Expliqué que estaba reclamando lo que era legalmente mío y estableciendo límites para nuestra futura relación, si es que iba a haber alguna. Dejé claro que estaba abierto a reconstruir nuestra relación en términos más equitativos, pero solo si podían reconocer el daño que habían causado y comprometerse a cambiar. La noche antes de que los transportistas llegaran, hice una caminata final por la casa, despidiéndome no solo del espacio, sino de las ilusiones que había mantenido sobre mi lugar dentro de esta familia. Deslicé mis dedos a lo largo de las encimeras de la cocina que había seleccionado, recordando lo emocionado que había estado de contribuir con algo hermoso y funcional a nuestro hogar compartido. Me senté en la cubierta que había diseñado, viendo la puesta de sol y reflexionando sobre el doloroso crecimiento que esta experiencia me había obligado a realizar. Esa noche, apenas dormí, no por duda, sino por una extraña mezcla de dolor y anticipación. Estaba llorando la familia que había pensado que tenía mientras esperaba ansiosamente la libertad de mi nueva vida. Por la mañana, estaba listo. Era hora de reclamar lo que era mío y, lo que es más importante, de recuperar mi sentido de autoestima. El día de la mudanza amaneció despejado y fresco, una mañana perfecta de principios de verano. Me había tomado el día libre en el trabajo para supervisar el proceso, queriendo asegurarme de que todo saliera según lo planeado. Me desperté a las 6, antes de lo necesario, demasiado excitado con anticipación para dormir más tiempo. A las 7:30, ya había hecho una verificación final de mi inventario y documentación. A las 8, llamé a la empresa de mudanzas para confirmar nuestra cita de las 9. Todo estaba según lo programado. A las 8:45, sonó el timbre. El equipo de Premium Relocation Services había llegado temprano, ansioso por comenzar lo que sería un día completo de trabajo. Buenos días, señor Reynolds, me saludó el capataz, un hombre corpulento llamado Carl. Tenemos su inventario detallado. ¿Hay alguna instrucción especial antes de que comencemos? Sí, respondí, entregándole una carpeta. Estas son fotos de todo lo que necesita ser trasladado, habitación por habitación. He marcado cada artículo que viene conmigo con una pegatina azul. Si no tiene una pegatina, se queda. Carla sintió profesionalmente. Entendido. Tendremos cuidado con todo. El equipo especializado para el sistema de entretenimiento llegará a las 11. Mientras los transportistas comenzaban su trabajo, me quedé en la cocina bebiendo café y experimentando una extraña sensación de calma. Las cajas iniciales que salían de la casa contenían artículos más pequeños, mis libros, mi colección de discos de vinilo, la máquina de espresso que había comprado el año pasado. Ver cómo sacaban estas posesiones personales era sencillo, emocionalmente sin complicaciones. La verdadera prueba llegó cuando comenzaron a desarmar el juego de comedor que había comprado después de una bonificación particularmente buena. A mi madre le encantaba esa mesa, a menudo comentando lo perfecta que era para las reuniones familiares. Ahora estaba siendo cuidadosamente envuelta en mantas de mudanza, destinada a mi nuevo apartamento, donde diferentes personas se reunirían a su alrededor. Alrededor de las 10:30, sonó mi teléfono. Era mi tía Sofía, la hermana de mi madre. Marcus, Patricia me acaba de llamar, dijo. Hay camiones de mudanzas en la casa de tus padres. ¿Qué está pasando? Había esperado que la noticia corriera por el vecindario. En cierto modo, me sorprendió que hubiera tardado tanto en que alguien llamara a un miembro de la familia. Me estoy mudando, Sofía, dije simplemente. Era hora. Pero tus padres están fuera. ¿Tiene esto algo que ver con el crucero? Dudé, no queriendo arrastrarla al drama familiar, pero también necesitando que alguien en la familia entendiera mi perspectiva.
Tiene que ver con años de ser tratado como un inquilino y un cajero automático en lugar de un hijo, expliqué, y luego le di un breve resumen de lo que había descubierto. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Siempre me pregunté acerca de la dinámica en tu casa, dijo finalmente. Tu madre se jactaba de todas las mejoras que estabas haciendo, y pensé que era extraño que estuvieras invirtiendo tanto en su casa en lugar de en la tuya. Entonces, ¿entiendes por qué estoy haciendo esto? Sí, dijo suavemente. No será fácil cuando regresen a casa, pero a veces las personas necesitan consecuencias para reconocer su propio comportamiento. Tienes un buen lugar a donde ir. Un bonito apartamento en el centro. Firmé el contrato de arrendamiento la semana pasada. Bien por ti, Marcus. Llámame si necesitas algo. Su apoyo significó más de lo que había esperado. Cuando colgué, me di cuenta de que me estaba preparando para la condena universal de mi familia extendida. Tal vez no todos me verían como el villano en esta historia. A las 11, el equipo del sistema de entretenimiento había llegado y había comenzado el delicado trabajo de retirar los componentes de la unidad integrada en el sótano. Había pasado incontables noches aquí abajo viendo películas solo mientras mi familia estaba fuera junta. La ironía no se me escapó. A medida que se acercaba el mediodía, la señora Donovan, del otro lado de la calle, se acercó, con la curiosidad evidente en su camino deliberado hacia mi puerta principal. Bastante actividad hoy, observó, mirando más allá de mí hacia la casa donde los transportistas estaban envolviendo cuidadosamente el sofá modular que había comprado hace 2 años. Me estoy mudando, expliqué cortésmente. ¿Tus padres saben de esto?, preguntó, con un dejo de sospecha en su voz. Lo sabrán cuando regresen, respondí, manteniendo la compostura. Todo lo que se está retirando es mío. Tengo toda la documentación. Sus ojos se abrieron ligeramente, pero simplemente asintió. Bueno, echaremos de menos verte por el vecindario. Gracias, señora Donovan. Lo aprecio. Cuando se alejó, supe que la red de chismes del vecindario estaría zumbando en 1 hora. No me importó. No había nada vergonzoso en lo que estaba haciendo. A la 1 de la tarde, la mayoría de los muebles y los artículos más pequeños habían sido cargados en los camiones. El equipo hizo una pausa para el almuerzo, y aproveché la oportunidad para caminar por la casa, verificando su progreso. Los espacios ya se veían vacíos, transformados por la eliminación de lo que había contribuido a lo largo de los años. La cocina, sin los electrodomésticos de alta gama que había comprado, se veía extrañamente incompleta. La sala de estar, menos los muebles y los electrónicos, resonaba vacía. Los muebles de la terraza habían sido desmantelados y retirados, dejando la estructura de madera que había pavimentado pero que no podía llevarme. A las 2, el trabajo se reanudó con energía renovada. El equipo del sistema de entretenimiento había extraído con éxito todos los componentes sin daños estructurales como se prometió. Repararon los daños menores en la pared, aunque sabía que mis padres todavía se sorprenderían por la transformación del sótano. A las 4, el inventario estaba casi completo. Carl se acercó a mí con su tableta. Hemos marcado casi todo en la lista. Solo quedan los muebles de la oficina y tus artículos personales del dormitorio. Asentí, caminando con él para supervisar la remoción de mi escritorio personalizado y silla ergonómica de la oficina en casa. Mi padre tendría que encontrar otro lugar para hacer sus facturas y crucigramas. A medida que se acercaban las 5, se estaban cargando los artículos finales. Hice un último recorrido por la casa, asegurándome de que no quedara nada con una pegatina azul. La casa se veía extrañamente hueca ahora, como una cáscara del hogar que alguna vez había sido. Muchas habitaciones contenían solo los muebles originales básicos que habían estado allí antes de que comenzaran mis inversiones. En la cocina, dejé la carpeta que contenía mi carta y el inventario detallado de todo lo que me había llevado, junto con copias de los recibos que probaban mi propiedad. Coloqué las llaves de la casa encima de la carpeta. Aunque tenía todo el derecho a quedarme con una llave como residente, quería que el simbolismo de esta separación final quedara claro. Eché una última mirada a la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida. A pesar de todo, hubo un atisbo de nostalgia. Esta había sido la casa de mi infancia, el escenario de muchos recuerdos formativos. Pero esos recuerdos ahora parecían contaminados por la comprensión de mi verdadero lugar en la jerarquía familiar.
Ya estamos todos cargados, señor Reynolds, llamó Carl desde la puerta principal. Listos cuando usted lo esté. Asentí, recogí mi última bolsa personal y salí sin mirar atrás. Los camiones de mudanzas me seguirían a mi nuevo apartamento donde comenzaría un nuevo capítulo. Mientras me alejaba, apagué mi teléfono. Sabía que en unos días, cuando mi familia regresara y me encontrara a mí y a todas mis posesiones desaparecidas, habría una tormenta de llamadas y mensajes. Quería estar instalado en mi nuevo espacio antes de enfrentar esa confrontación. Esa noche, mientras los transportistas descargaban mis pertenencias en mi nuevo apartamento, experimenté una mezcla de emociones. Había tristeza por la relación familiar que había pensado que tenía. Había ansiedad por la confrontación que se avecinaba, pero predominantemente había una sensación de liberación, de finalmente defenderme y negarme a ser aprovechado por más tiempo. Di una generosa propina a los transportistas cuando terminaron alrededor de las 9 de esa noche. Mi nuevo apartamento estaba lleno de cajas y muebles sin montar, pero ya se sentía más como un hogar de lo que había sido la casa de mis padres en años. Hice mi cama con sábanas limpias, pedí una pizza y me senté en la encimera de la cocina comiendo la cena y mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, me sentí completamente en control de mi vida y mi entorno. Todo a mi alrededor era mío, pagado con mi dinero, arreglado según mis preferencias. No había dinámicas de poder sutiles en juego, ni una corriente subterránea de explotación. Dormí profundamente esa noche, exhausto, pero en paz con mi decisión. La verdadera prueba vendría cuando mi familia regresara de sus aventuras mediterráneas para encontrar su propia casa transformada por mi ausencia. 5 días después de mi mudanza, mis padres y Evan debían regresar de su crucero. Había pasado ese tiempo instalándome en mi nuevo apartamento, arreglando muebles, desempacando cajas y comenzando a construir una rutina. También me había preparado mentalmente para la inevitable confrontación. En la mañana de su regreso, finalmente volví a encender mi teléfono. Como esperaba, hubo una inundación inmediata de notificaciones. Docenas de llamadas perdidas de los números de mis padres. El doble de mensajes de texto, cada vez más frenéticos. Marcus, ¿dónde estás? La casa ha sido robada. Llámanos inmediatamente. ¿Qué pasó con todos los muebles? Llámanos tan pronto como recibas esto. También había varios mensajes de voz de Evan, su tono pasando de la confusión a la ira. Amigo, ¿qué diablos? Mamá y papá están flipando. Alguien entró mientras estábamos fuera. Seguido una hora más tarde por ¿te llevaste todo? ¿En serio en este momento? ¿Qué tipo de movimiento psicópata es ese? Llámame. No respondí inmediatamente. En cambio, fui a trabajar concentrándome en mis proyectos y explicando a los colegas curiosos que sí, me había mudado el fin de semana y sí, era un cambio positivo. A la hora del almuerzo, las llamadas se habían vuelto tan persistentes que finalmente envié un mensaje de texto a mis padres. Estoy bien. Me he mudado. La carta en la cocina explica todo. Estoy dispuesto a reunirme y hablar este fin de semana después de que hayan tenido tiempo de leerla y procesar la información. Esto solo desencadenó otra ola de llamadas que continué ignorando. Finalmente, envié un segundo mensaje de texto. No discutiré esto por teléfono. Estoy disponible para reunirme en Grove Coffee Shop el sábado a las 2. Si eso no funciona para ustedes, sugieran una ubicación pública alternativa. Mi padre respondió casi inmediatamente. Somos tus padres. No puedes dictar términos. Ven a casa ahora y explícate. No respondí. Establecer límites era un territorio nuevo para todos nosotros, y estaba claro que estaban luchando con este cambio en la dinámica. Para el viernes, las cosas se habían calmado ligeramente. Mi madre envió un mensaje de texto diciendo que me encontrarían en la cafetería como se sugirió. Pasé esa noche con mi terapeuta, el Dr. Russell, preparándome para la confrontación. Recuerda, aconsejó, probablemente intentarán hacerte sentir culpable por afirmar los límites. Pueden minimizar sus acciones o reformular la narrativa para presentarse como víctimas. Mantente concentrado en los hechos y tus sentimientos, no en su reacción a esos hechos y sentimientos. El sábado llegó despejado y cálido. Llegué a Grove Coffee Shop 20 minutos antes, seleccionando una mesa cerca de la parte de atrás con suficiente privacidad para una conversación difícil,
pero aún lo suficientemente pública como para desalentar escenas dramáticas. Pedí un café negro y esperé, revisando mentalmente los puntos clave que quería resaltar. Exactamente a las 2, mis padres entraron, seguidos de cerca por Evan. Me vieron inmediatamente, sus expresiones una mezcla de ira, confusión y lo que sorprendentemente parecía miedo. Mi padre abrió el camino a mi mesa, su postura rígida con la emoción reprimida. Marcus, reconoció rígidamente, tomando asiento frente a mí. Mi madre se sentó a su lado mientras Evan tomaba la silla a mi derecha, creando una sensación de que estaba siendo rodeado. Gracias por venir, dije con calma. ¿Leyeron mi carta? Leímos tus ridículas acusaciones, respondió mi padre. No sé qué te ha pasado, pero llevarse nuestros muebles y electrodomésticos es completamente inaceptable. Podríamos presentar cargos por robo. Había anticipado este movimiento inicial. Todo lo que me llevé, lo pagué yo. Tengo todos los recibos y la documentación de los cuales dejé copias. Nada de lo que retiré fue un regalo. Fueron inversiones que hice en una casa donde estaba pagando alquiler. Alquiler, interrumpió mi madre. Eres nuestro hijo. La familia no le paga alquiler a la familia. Sin embargo, pagué $800 mensuales durante 5 años, respondí, lo cual, casualmente, es casi exactamente el pago de la segunda hipoteca que sacaron hace 3 años. La segunda hipoteca que nunca me mencionaron. Sus expresiones cambiaron sutilmente. Los ojos de mi padre se dirigieron a los de mi madre, un rápido intercambio que confirmó mis sospechas. ¿Cómo lo hiciste?, comenzó mi padre. Encontré los documentos mientras ustedes estaban fuera, dije, junto con los registros del fondo de vacaciones que mis pagos de alquiler realmente estaban apoyando. No tenías derecho a revisar nuestros documentos personales, respondió mi padre, pero su indignación parecía forzada, defensiva. Tenía todo el derecho a entender a dónde iba mi dinero, respondí, especialmente después de ser excluido de unas vacaciones familiares porque no podían permitirse incluirme. Ese crucero fue algo especial para Evan, insistió mi madre, extendiendo la mano para acariciar la mano de Evan. Ha estado bajo mucha presión en el trabajo. ¿Y yo no? He mantenido un trabajo de tiempo completo mientras esencialmente servía como su administrador de propiedades y banco personal. Evan se movió incómodo en su asiento. Mira, no sabía lo de la hipoteca, dijo, con la voz más baja de lo normal. Eso es entre tú y ellos. Lo es, lo desafié. Te has beneficiado de cada mejora que he hecho en esa casa sin contribuir con un centavo. Disfrutaste del crucero que mis pagos de alquiler ayudaron a financiar mientras yo me quedaba en casa para vigilar la casa. Eras un participante dispuesto en esta dinámica. El rostro de Evan se enrojeció, para mi sorpresa, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Crees que ha sido fácil que me comparen contigo toda mi vida? El Marcus perfecto con su trabajo perfecto y su disciplina perfecta. ¿Sabes lo que es crecer a la sombra de alguien que nunca se equivoca? Puede que me hayan dado más cosas, pero esperaban mucho más de ti porque sabían que podías cumplir. Yo solo era un hijo de respaldo. Su arrebato nos dejó a todos en silencio. Era la primera vez que consideraba que Evan podría tener sus propios sentimientos complejos sobre la dinámica familiar. Mi madre se recuperó primero. Marcus, cariño, nunca quisimos lastimarte. Simplemente pensamos que, dado que de todos modos estabas viviendo en casa, tenía sentido que Evan tuviera esta experiencia. Sabes que te amamos. El amor no es suficiente, dije en voz baja. El respeto también es necesario, y no me han respetado a mí ni a mis contribuciones. Me han tratado como un recurso para ser explotado. Esa es una forma dura de decirlo, objetó mi padre. Somos familia. Compartimos cosas. Nos ayudamos mutuamente. Compartir va en ambos sentidos, señalé. ¿Cuándo fue la última vez que me ayudaron con algo? ¿Cuándo fue la última vez que me incluyeron en planes familiares? ¿Cuándo fue la última vez que siquiera preguntaron sobre mi vida, mis metas, mi felicidad? Mis preguntas fueron recibidas con un silencio incómodo. No pudieron recordar instancias específicas porque no había ninguna para recordar. Encontré los correos electrónicos, continué cuando nadie habló, los que discutieron excluirme del crucero. Escribieron que parecía contento con el arreglo y que Evan necesitaba más la experiencia.
Tomaron una decisión calculada para continuar explotando mis contribuciones financieras mientras le daban a Evan las experiencias y el reconocimiento. El rostro de mi madre se arrugó. Nunca lo pensamos de esa manera. Ese es el problema, dije. Nunca pensaron en mi perspectiva en absoluto. Asumieron que continuaría indefinidamente en un papel que beneficiaba a todos menos a mí. Entonces, ¿te llevaste todas nuestras cosas como venganza?, preguntó mi padre, la ira regresando a su voz. Me llevé mis cosas, lo corregí, cosas que pagué con mi dinero, cosas que nunca fueron regalos, sino inversiones que hice bajo la creencia equivocada de que estaba contribuyendo a un hogar familiar donde era valorado por igual. La casa se ve destripada, murmuró Evan. Mamá lloró durante horas cuando llegamos a casa. Dejé documentación detallada de todo lo que me llevé y por qué legalmente era mío, dije. También dejé una tasación de las mejoras permanentes que hice que aumentan el valor de la casa. Mejoras de las que se beneficiarán cuando finalmente vendan. ¿Y eso lo hace bien?, exigió mi padre. ¿Lo hace legal?, respondí. Si está bien o no es una pregunta separada. ¿Estaba bien usar mi alquiler para pagar su segunda hipoteca sin decírmelo? ¿Estaba bien excluirme de las vacaciones familiares mientras me decían que el dinero era escaso? ¿Estaba bien tratarme como un cajero automático en lugar de un hijo? La conversación continuó durante casi 2 horas, pasando por la ira, la negación, la negociación, finalmente, un reconocimiento reacio de que tal vez me habían dado por sentado. Nunca admitieron por completo la manipulación deliberada que había descubierto, pero no pudieron negar la evidencia documental que había encontrado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente mi madre, con voz apagada. ¿Volveremos a verte alguna vez? Eso depende de ustedes, respondí honestamente. Estoy abierto a reconstruir nuestra relación, pero en términos diferentes. No voy a volver a mudarme, no voy a financiar su estilo de vida y necesito ver un reconocimiento real de los patrones que nos trajeron aquí, no solo arrepentimiento de que finalmente me defendí. Nos separamos sin una resolución real, solo un acuerdo para darnos espacio el uno al otro. Cuando salieron de la cafetería, Evan se quedó atrás. Para que conste, dijo en voz baja, lo siento. No lo vi claramente hasta ahora. Gracias, respondí, sorprendido por su aparente sinceridad. Eso significa algo. En las semanas siguientes, la familia se dividió en facciones. Las hermanas de mi madre se unieron a mí después de escuchar mi versión, mientras que el hermano de mi padre me declaró ingrato e irrespetuoso. Los primos tomaron partido en las redes sociales, algunos condenando públicamente mis acciones, mientras que otros enviaron mensajes privados de apoyo. Mantuve mi distancia del drama, concentrándome en cambio en construir mi nueva vida. Decoré mi apartamento, me uní a un jardín comunitario local e incluso comencé a salir con alguien que había conocido en una conferencia tecnológica meses antes, pero había estado demasiado ocupado cuidando la casa de mis padres para seguir adelante. El primer día festivo importante después de mi partida fue el Día de Acción de Gracias. Rechacé la tensa invitación de mis padres, eligiendo en cambio organizar un Friendsgiving en mi nuevo apartamento. Rodeado de personas que me valoraban por lo que era en lugar de lo que podía proporcionar, sentí una profunda sensación de paz a pesar de la fractura familiar. Esa noche, recibí un mensaje de texto de Evan. El Día de Acción de Gracias no es lo mismo sin ti. Echo de menos a mi hermano. Fue la primera grieta en lo que parecía una pared impenetrable de resentimiento familiar. No fue suficiente para curar todo, pero fue un comienzo. 6 meses después de mi dramática salida de la casa de mis padres, la primavera había llegado a Chicago, trayendo consigo una sensación de renovación que reflejaba mi propia transformación interna. Mi apartamento tipo loft se había convertido en un verdadero hogar, lleno de los muebles y electrodomésticos que había recuperado, arreglados de manera que reflejaran mi gusto personal en lugar de las preferencias de mi madre. Más importante aún, había recuperado mi sentido de autoestima. Los primeros meses habían sido desafiantes, con frecuentes olas de culpa, duda y dolor por la relación familiar en la que una vez había creído, pero con el tiempo y la terapia continua, había llegado a reconocer que mi decisión, aunque dolorosa, había sido necesaria para mi salud emocional y crecimiento personal. Mi vida profesional había florecido de maneras inesperadas. Liberado del constante agotamiento de mantener la casa de mis padres, había canalizado mi energía en mi carrera, y había seguido una promoción junto con la oportunidad de liderar un nuevo equipo de proyecto.
Los ingresos adicionales me permitieron comenzar a construir la seguridad financiera que había sacrificado durante mis años de apoyo a mi familia. Pareces diferente, comentó mi colega Ryan un día durante el almuerzo. Más seguro de alguna manera. Me siento diferente, admití. Establecer límites con mi familia fue lo más difícil que he hecho, pero también lo más liberador. Mi círculo social también se había ampliado. Sin la obligación constante de estar disponible para las necesidades familiares, me había unido a un club de escalada en roca y a un grupo de encuentro tecnológico, formando amistades con personas que me conocían solo como era ahora, no como el hijo obediente que había sido durante décadas. El desarrollo más sorprendente se produjo 3 meses después de mi mudanza, cuando Evan me preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Acepté con cierta inquietud, sin estar seguro de qué esperar. Nos reunimos en un café diferente al de la confrontación familiar. Evan llegó luciendo diferente a como lo recordaba, de alguna manera más pequeño, menos engreído en su comportamiento. He estado pensando mucho, comenzó después de que intercambiáramos saludos incómodos, y te debo una disculpa. Una disculpa real, no la mierda a medias que dije ese día en la cafetería. Asentí, esperando que continuara. Siempre supe que mamá y papá me favorecían, admitió, pero era más fácil aceptar el favoritismo que cuestionarlo. Me dije que estabas bien con eso porque nunca te quejabas. Me convencí de que realmente disfrutabas pagando por las cosas, que te hacía sentir importante. No fue así, dije en voz baja. Lo sé ahora, reconoció. Cuando te fuiste, todo cambió. De repente, mamá y papá me estaban pidiendo que ayudara con los gastos de la casa. Esperaban que yo desempeñara el papel que habías desempeñado tú. Fue una llamada de atención, ver de primera mano cuánto habían confiado en ti. Durante la siguiente hora, Evan compartió cómo nuestros padres habían luchado financiera y emocionalmente después de mi partida. La casa que una vez fue un escaparate ahora se estaba deteriorando sin mi constante mantenimiento y actualizaciones. Se habían visto obligados a enfrentar la realidad de su situación financiera real sin mis contribuciones. Papá tuvo que posponer su jubilación. Evan reveló que los pagos de la segunda hipoteca están tensando su presupuesto ahora que no los estás cubriendo tú. Mamá está hablando de conseguir un trabajo de medio tiempo. Sentí un momento de culpabilidad, rápidamente reemplazado por el reconocimiento de que estas eran las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Siento que estén pasando apuros, dije honestamente, pero tomaron decisiones financieras basadas en mi continua explotación. No es mi responsabilidad arreglarlo. Lo sé, Evan me sorprendió al estar de acuerdo. Les he dicho lo mismo. En realidad, también he estado viendo a un terapeuta, tratando de entender mi papel en la dinámica familiar. Esta revelación marcó el comienzo de una cautelosa reconciliación entre Evan y yo. Comenzamos a reunirnos regularmente, reconstruyendo nuestra relación en términos más equitativos. Por primera vez, sentí que estaba conociendo a mi hermano como persona, no solo como un rival por la atención de los padres. Mi relación con mis padres evolucionó más lentamente. Inicialmente, sus intentos de reconectarse estaban cargados de viajes de culpa y solicitudes apenas disimuladas de asistencia financiera. Mantuve límites firmes, aceptando solo llamadas telefónicas ocasionales y negándome a hablar de dinero. Durante meses después de mi mudanza, mi madre llamó con un tono diferente. Hemos estado viendo a un consejero familiar, dijo. Tu padre no quería que te lo dijera, pero creo que deberías saberlo. Estamos tratando de entender dónde salieron mal las cosas. Lo aprecio, respondí, genuinamente conmovido por este primer reconocimiento real de que tenían cierta responsabilidad por nuestra relación fracturada. 2 semanas después, acepté reunirme con ellos para cenar en un restaurante neutral. La conversación fue forzada al principio, pesada por las tensiones no resueltas, pero hubo momentos de conexión genuina, breves vislumbres de cómo podría ser una relación más saludable. Tu apartamento suena encantador, dijo mi madre cuando describí mi nuevo hogar. Tal vez algún día te sientas cómodo invitándonos a verlo. Tal vez, estuve de acuerdo, sin hacer promesas, pero dejando la puerta entreabierta. A medida que pasaban los meses, nuestras interacciones gradualmente se volvieron más naturales. Establecimos una nueva tradición de llamadas telefónicas dominicales, manteniendo las conversaciones ligeras y evitando los temas desencadenantes del dinero y la casa. Mi padre, a su manera brusca,
Comenzó a preguntar sobre mis proyectos de trabajo con lo que parecía un interés genuino. Mantuve la perspectiva sobre estas mejoras, reconociendo que un cambio significativo tomaría tiempo, si es que sucedía. Mantuve mis expectativas realistas y mis límites firmes. Mientras tanto, mi vida personal continuó floreciendo. La mujer que había conocido en la conferencia tecnológica, Alicia, se convirtió en una parte importante de mi vida. Nuestra relación se desarrolló naturalmente sin la presión o el escrutinio que habían acompañado mis intentos anteriores de citas bajo el techo de mis padres. Me gusta que conozcas tu propio valor, me dijo Alicia una noche mientras preparábamos la cena juntos en mi apartamento. Demasiadas personas dejan que sus familias los definan para siempre. Su observación me pareció profunda. De hecho, había pasado la mayor parte de mi vida permitiendo que mi familia definiera mi papel y mi valor. Liberarme de esa definición había sido necesario para que descubriera quién era realmente y lo que realmente merecía. A medida que se acercaba el primer aniversario de mi mudanza, reflexioné sobre el viaje que había realizado. El dolor de la traición se había desvanecido, reemplazado por una calma certeza de que había tomado la decisión correcta. Los muebles y electrodomésticos que había recuperado ya no eran símbolos de desafío, sino simplemente artículos en un hogar que había creado para mí. Mi relación con mi familia continuó evolucionando, a veces progresando, a veces retrocediendo. Todavía había conversaciones difíciles y viejos patrones que surgían inesperadamente, pero la dinámica fundamental había cambiado. Ya no era el hijo confiable que podía darse por sentado. Era un adulto independiente que elegía los términos de su participación familiar. Durante una de nuestras conversaciones más abiertas, mi madre admitió algo que durante mucho tiempo había sospechado pero que nunca había escuchado confirmado. Creo que a veces nos resentíamos de tu éxito, dijo vacilante. Hacías que todo pareciera tan fácil. Buenas calificaciones, buen trabajo, buenos hábitos de ahorro. Evan tuvo más dificultades, así que sentimos que necesitaba apoyo adicional. No nos dimos cuenta de que te estábamos castigando por ser capaz. No fue un reconocimiento completo de todo lo que habían hecho, pero fue un paso importante hacia la honestidad. Quizás el cambio más profundo fue en mi relación conmigo mismo. Ya no medía mi valía por lo que podía proporcionar a los demás. Había aprendido a valorar mis propias necesidades y establecer límites saludables. Había descubierto que el amor verdadero, ya sea en familias o relaciones, requería respeto mutuo y reciprocidad. Una noche, mientras estaba sentado en mi balcón viendo la puesta de sol sobre el horizonte de Chicago, me di cuenta de que finalmente había encontrado la paz con mi decisión. El dolor de la traición familiar se había transformado en una poderosa lección sobre el respeto propio y las conexiones auténticas. La verdadera familia, había aprendido, no se definía por la sangre o la obligación. Se definía por el cuidado mutuo, el respeto y el apoyo genuino. A veces, la familia que creamos para nosotros mismos proporciona lo que nuestra familia de nacimiento no puede, y a veces lo más amoroso que podemos hacer por aquellos que nos han lastimado es dejar de permitir su comportamiento hiriente, dándoles la oportunidad de crecer y cambiar. Todavía tengo las llaves de los gabinetes de cocina que pagué pero dejé atrás. Las conservo no como un recordatorio de lo que me quitaron, sino como un símbolo de lo que me di a mí mismo, el coraje de alejarme de la explotación, incluso cuando está disfrazada de amor familiar. Y al dejar atrás esas inversiones físicas, gané algo mucho más valioso, el conocimiento de que merezco relaciones basadas en el cuidado genuino en lugar de la conveniencia o la explotación. Si alguna vez te has sentido dado por sentado por familiares o amigos, recuerda que el amor sin respeto no es realmente amor en absoluto. Establecer límites no es egoísta. Es necesario para tener relaciones saludables. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para proteger tu propio bienestar? Comparte tu historia en los comentarios a continuación si esto resonó contigo. Dale me gusta y suscríbete para escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza a través de los desafíos de la vida. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda que a veces alejarse es el primer paso para encontrar tu verdadero hogar.